Hoy os voy a mostrar un par de ideas sencillas y rápidas para crear adornos personalizados estas navidades. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Si os gusta la idea, acompañadme. ¡Comenzamos! Hoy utilizaremos madera de tilo de 3 milímetros de grosor, aunque he realizado algunas pruebas con madera más fina de 1,5 milímetros y 2 milímetros para ver la consistencia del material, probar la fuerza del láser, etc. Esta primera bola está compuesta de 3 capas. Es un archivo que he comprado en Etsy. Mando ejecutar y realizar la orden al Falcon A1, al láser fantástico que me enviaron desde Creality, personalizando una de las opciones que vamos a ver hoy y grabando el nombre. Como de pruebas va esta historia, también realizo una neutra con un Feliz Navidad. Saco las piezas recortadas en el láser, las llevo a mi mesa de trabajo y montarlas es súper sencillo. Una capa intermedia será la base con el agujero superior para poder colgarla después. Disponía de 4 formatos diferentes, he escogido una luna con estrellas o unos copos de nieve, cola blanca en las zonas de contacto, básicamente los bordes. Y en esta primera prueba no le voy a dar color para diferenciar las 3 alturas o fondo de esta bola, pero podríamos hacerlo, darle un tono o colorear las piezas de fondo que hayamos escogido, si es una casa, unas montañas, como es el caso, un bosque, etc. Yo las voy a montar tal cual. Y de igual manera un poco de cola para pegar el frontal. El paquete de archivos que compré, súper amplio, más de 50 opciones diferentes. Montar cualquiera de ellas es un éxito asegurado. Poder personalizarlas muchísimo más y sin duda conforman un motivo y detalle único para regalar o para decorar nuestro árbol estas navidades. Pero hay más. Posibilidades, no digo que infinitas, pero sí variadas. Y yo llevo ya unos días trabajando con ahínco en un montón de encargos de este tipo de bolas personalizadas. El láser a tope, grabando y recortando las distintas opciones y peticiones. Una de las que veremos más adelante tiene un pequeño reno troquelado, la inicial o letra capital y después yo le he colocado cada uno de los nombres. La misma idea, cambiando el motivo, en este caso un pequeño gnomo, y podemos escoger entre toda la tipografía que tenemos dentro de nuestro sistema operativo para modificar, personalizar las distintas opciones o nombres con que decoraremos cada una de las bolas. Mismo fondo base, una letra más romántica, cargadita de pequeños corazones, y otra opción más básica con un puntito navideño utilizando una letra con su gorrito de Papá Noel. Muchas de las bolas que veremos hoy montadas incorporan en la parte posterior una pieza de fieltro. Podrían quedarse huecas perfectamente, pero yo creo que le dan un puntito extra más navideño. Tanto las bases de madera como las bases de fieltro las he recortado con el láser y además es súper rápido. Es un material que funciona fenomenal con esta potencia, corte rápido, limpio y perfecto. Este motivo en concreto es un diseño propio.
He creado un fondo básico con unos copos de nieve, he escogido una tipología de letra ligada y gordita, Feliz Navidad, le colocamos el fieltro y obtenemos una bola base apta para todos los públicos. Unas gotitas de cola blanca, adaptamos ambas piezas, presionamos suavemente y dejamos secar. Listo. Escojo otro tipo de letra, invernal, cargaditas las letras de nieve. Encajan con la época y el diseño. Y mismo sistema, un trocito de fieltro, pegamos en la parte posterior y listo. Al igual que he creado la bola base Feliz Navidad, puedo crear todos los nombres que queramos. Y en mi caso son unos cuantos. Es cierto que los nombres muy largos, con demasiados caracteres, son más difíciles de adaptar o acoplar, pero también se puede. Otra tipología de letra con pequeños puntitos o líneas en el interior. Ya veis que cualquier opción que elijamos, por muy normalita o diferente que sea, encaja. Y ahora vamos a ver un formato que me habéis visto realizar en diferentes materiales y ocasiones aquí en el canal, que son los shakers. Lo realizaré con estas bolas que me he sacado de la manga. El Feliz Navidad troquelado, la base de madera, para la que he creado una base de madera simplemente con el aro para darle altura o fondo a nuestro shaker, y de igual modo en cartulina o papel decorado navideño he recortado la base en lugar de hacerlo en fieltro para el fondo. La mayor dificultad que nos vamos a encontrar en este proyecto es recortar a mano el acetato, imprescindible para crear nuestro shaker, y que no lo podemos cortar con el láser, lo haré a mano. Utilizaré como plantilla la base o fondo que he recortado en cartulina decorada, y en lugar de marcar con un rotulador permanente el acetato, lo haré usando un punzón para marcar el material. Y después, ayudándome de una tijera y un poquito de paciencia y maña, recortar la forma exterior y la arandela o agujerito superior. Utilizaré un adhesivo tipo block para unir todas las piezas entre sí. Ya tengo algunas por aquí previamente montadas. Es sencillísimo. Muy importante no pasarnos con la cantidad de adhesivo que utilicemos para que no desborde y quede feo todas las comisuras. Yo extiendo utilizando la paletina de la yema del dedo. Acoplo primero el acetato. De nuevo extiendo el adhesivo, acoplo la parte superior, esa madera troquelada con el Feliz Navidad, y presiono utilizando unas pequeñas pinzas hasta que la cola fragüe y seque por completo. Con las 3 cajitas previamente montadas, saco parte del arsenal de purpurinas, lentejuelas, etcétera, con el que voy a rellenar estos shakers. Mucho brillito, colores varios, mini piezas, poca purpurina, porque ya sabéis que esta se pega al acetato por electricidad estática y la verdad es que suele emborronar nuestros shakers, pero en esta ocasión no me ha ocurrido. Relleno cada uno de los espacios un poco como va surgiendo. Muy importante no excederse. Lo cierto es que yo en algunos casos quizás me haya pasado un poquito, aunque quiero que se vea el papel de fondo que he escogido. Otra opción es recortar esa base o aro intermedio en madera más gordita, de 4 o 5 milímetros, o cortar 2 piezas iguales y unirlas entre sí.
para conseguir más fondo. Resuelto el relleno del pavo, cerramos la cajita agitadora, pegando la trasera de papel decorado. Y en mi caso, por rizar un poco el rizo, para proteger el papel, en 2 de estos shakers he protegido con una pieza de fieltro rojo. Y en el tercero he decidido utilizarlo como tarjeta o etiqueta de felicitación. Como el papel exterior trasero es blanco, me resulta muy duro el color, matizo los bordes un poquito con tinta de scrap y listo. Para rematar y terminar, podemos utilizar cualquier tipo de lazo o cordón que remate estas bolas. En este caso, la persona que lo va a recibir es una enamorada del azul. Lo he pensado tarde. Debí haber recortado una pieza en fieltro azul o en papel decorado con esos tonos, papel de glitter con purpurina. Lo he pensado tarde. El detalle azul va junto al lazo. Un diseño muy especial para las nuevas incorporaciones familiares. En este caso, perruna, pero que hace mucha ilusión celebrar también. Y en lugar de troquelado, simplemente grabado. Lazos con motivos decorados como estos pequeños Papá Noel. Cadenitas de bola, originales y apañadas. Una cinta de organza. Cintas de motivos varios, pespuntes, estrellas, etc. Y los shaker o agitadores. Me encanta el ruidito al mover estas bolas. Quizás no se aprecie el fondo, pero a mí me recuerda a los sonidos ASMR. Os enseño parte de la producción de estos días, que ha sido muchísima y que no descarto que sea más, porque son muchos los regalos que quiero hacer, varios los encargos que me habéis hecho llegar. Bueno, familia, me voy despidiendo. Por aquí me quedaré montando y creando nuevas bolitas personalizadas o genéricas para regalar y sorprender estas Navidades. ¡Chao!